se realiza, por ejemplo, cuando uno tiene alguna infección, por ejemplo, cuando uno adquirió la varicela o el sarampión, entonces vamos a tener esta defensa. A nivel pasivo, es decir, el cuerpo no va a desarrollar anticuerpos, no va a desarrollar por sí solo defensas, y vamos a tener, por ejemplo, dos formas o dos ejemplos. Uno es la transferencia transplacentaria, que se da a través de inmunoglobulinas G, que la vamos a desarrollar más adelante, no se preocupen. Y también, por ejemplo, a través de la lactancia materna, que lo vamos a ver también más adelante en el calostro, por ejemplo, donde la madre va a entregar inmunoglobulina A, en este caso al recién nacido, al lactante. Y de manera artificial, por ejemplo, también se va a subdividir en estas dos, la activa a través de la vacunación, que es el ejemplo más característico, y también un mecanismo de adquisición pasivo artificial asociado, por ejemplo, cuando un paciente, por ejemplo, ha sido mordido por un perro que, entre comillas, tiene rabia, entonces se le da, por ejemplo, inmunoglobulinas que tengan justamente anticuerpos que contrarresten el efecto de la rabia. O también ustedes habrán conocido o escuchado la inmunoglobulina antitetánica. Entonces son ejemplos característicos de las formas de adquisición de inmunidad. Ahora sí, pasando a la inmunidad innata adquirida, les presento esta tabla que es muy importante en el sentido de que diferenciar cada una de ellas les va a permitir un mejor, recordarlas mejor al momento del examen. Por ejemplo, la inmunidad innata va a ser más antigua respecto a la adquirida. Asimismo, la respuesta inmune, la innata no es específica. Es decir, ve cualquier patógeno, ve cualquier patrón y va a empezar a actuar. Sin embargo, la adquirida sí es altamente específica. Va a moldarse, va a producir diferentes tipos de anticuerpos en función del antígeno. Entonces, y por ello es que obtiene esta alta especificidad. El tiempo de respuesta a la inmunidad innata es rápida, en minutos y horas, a diferencia de la adquirida, que va a demorar, va a ser mayor a 24 horas, incluso días. La memoria en la inmunidad innata va a estar ausente, a diferencia de la adquirida que va a estar presente y rápida. También lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, y lo resaltado en rojo es algo que les podría venir en el examen. ¿Cuáles son las características de la inmunidad adquirida? Que es altamente específica y tiene memoria. ¿Cómo reconocen el patógeno? La inmunidad innata principalmente mediante receptores de reconocimiento de patrones o PRR que van a encontrarse en células inmunes como un macrófago o una célula dendrítica. Y estos van a reconocer patrones moleculares. Patrones moleculares, es decir, moléculas que pertenecen a bacterias, que pueden ser partes de su pared, lipopolisacáridos o parte de sus flagelos. A diferencia de la inmunidad adquirida, que generalmente su respuesta va a ser a través de células de memoria, tanto linfocitos T o B, o también linfocitos B activados. Los componentes, la inmunidad innata va a tener barreras naturales, que las vamos a desarrollar en las siguientes láminas. Va a haber muchas células aquí, desde neutrófilos hasta células dendríticas, y moléculas que van a interactuar, que van a permitir justamente la comunicación entre este tipo de células y van a poder activar mucho más estas células mismas. Es decir, hay una retroalimentación entre estas. Con respecto a la inmunidad adquirida, esta va a ser mediada principalmente por una inmunidad celular a cargo de los linfocitos T y una inmunidad humoral a cargo de los linfocitos B. Estas dos últimas líneas las vamos a desarrollar más detalladamente en las siguientes láminas, no se preocupen. Muy bien, esta es una imagen clásica
donde justamente podemos diferenciar la inmunidad innata adquirida, cómo es el tiempo de respuesta, minutos a horas, y mientras que la adaptativa involucra días. Acá vemos cómo la inmunidad innata vamos a tener barreras físicas como el epitelio, la participación en múltiples células, muchas de ellas son fagocitos, es decir, van a fagocitar a las propias bacterias. Vamos a tener moléculas como el sistema del complemento. En lo que respecta a la inmunidad adaptativa, se caracteriza por los linfocitos B y T. Los linfocitos B que van a diferenciarse o, entre comillas, evolucionar, se van a activar a través de células plasmáticas, las cuales van a liberar anticuerpos. Y los linfocitos T, que también van a activarse y vamos a tener dos tipos principales, ¿no? Los linfocitos T, CD4 y CD8, que los vamos a ver más adelante. Muy bien, hablemos de la inmunidad innata. Comencemos con las barreras naturales. Principalmente estas van a ser mecánicas o físicas y bioquímicas. En lo que respecta a mecánicas y físicas, vamos a tener, por ejemplo, la piel y las membranas mucosas. Por ejemplo, acá vemos una imagen donde a través de la piel, por ejemplo, en, en nuestras palmas, en nuestros brazos, piernas, en muchas de ellas vamos a tener, por ejemplo, un estrato córneo. Este estrato córneo va a impedir que las bacterias puedan atravesar la, las células escamosas, poliestratificadas. Entonces, es una barrera física. Luego, vamos a tener las barreras bioquímicas, por ejemplo, a nivel del estómago, que va a secretar ácido clorhídrico y va a eliminar muchas bacterias justamente producto. Disculpe, estoy admitiendo a más compañeros suyos, chicos, a ver. Ya está. Muy bien. Estoy confirmando si no se me haya escapado ninguno para poder hacerlo ingresar. Muy bien. En lo que respecta a las barreras bioquímicas, aparte ya de la secreción gástrica, vamos a tener también productos como la lisozima, que se va a producir a nivel de la saliva y lágrimas, y tanto la lisozima como las defensinas, que se producen a nivel del tracto respiratorio y gastrointestinal, también van a tener una actividad antibiótica para poder, por ejemplo, degradar parte del péptido glucano presente en las paredes de las bacterias. Otra barrera importante es la biológica, y aquí resaltamos el hecho del microbioma. Por ejemplo, nuestra microbiota intestinal también nos protege ante la invasión, ante la colonización de agentes externos. Entonces, también se considera como una barrera natural. En lo que respecta a las células, vamos a detallar la función principal de los fagocitos. Aquí vamos a tener a los neutrófilos, los monocitos o macrófagos y a las células dendríticas. Los neutrófilos van a ser las células características. Recordemos que los neutrófilos son las células dentro de los leucocitos, los de mayor número o uno de los mayores números a nivel sanguíneo, y van a ser las primeras células reclutadas. Esos neutrófilos para en su función de eliminar patógenos, justamente va a liberar especies reactivas de oxígenos y proteasas. Entiéndase proteasas como enzimas que van a justamente degradar proteínas del propio germen. A su vez van a liberar citoquinas, esas citoquinas son moléculas que van a permitir una comunicación, por ejemplo, reclutar más neutrófilos o también aumentar la actividad de las células que van a participar en la defensa, como pueden ser macrófagos, células dendríticas.
Otras células fagocíticos van a ser los monocitos y los macrófagos. Los monocitos van a estar en la sangre, mientras que los macrófagos van a ser los monocitos que van a migrar hacia los tejidos. Estos van a usar, por ejemplo, moléculas como el óxido nítrico y van a ser presentadoras de antígenos. Es algo característico, es decir, ya desde aquí ya vamos viendo que los macrófagos son células especiales porque van a presentar antígenos. ¿Antígenos ante quién? Pueden ser, por ejemplo, ante linfocitos B, por ejemplo, o por ejemplo también hacia células dendríticas, o también se menciona esta actividad antigénica que participa también en el sistema de complemento. Con respecto a las células dendríticas, estas células son las que van a presentar antígenos también, pero van a ser las más potentes. Es decir, si les preguntan cuál es la célula que mejora, que potencia la respuesta inmune, en lo que respecta a la presentación de antígenos, son las células dendríticas. Asimismo, se menciona que estas van a tener una retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir? Los linfocitos T, que los vamos a ver más adelante, van a estimular la célula dendrítica. Va a haber una comunicación entre ellas. Y esta célula dendrítica va a estimular una mayor actividad de los macrófagos, aumentando justamente la respuesta inmune. Continuando, ¿qué otras células? Ya hemos visto los fagocitos. Otras células muy importantes son las células NK o Natural Killer. Estas células Natural Killer, como vemos aquí en la imagen, por ejemplo, van a comunicarse con una célula infectada. En este caso, está infectada por virus, pero puede ser una bacteria también. Entonces, las células NK lo que van a hacer justamente es inducir la apoptosis en esta célula infectada mediante la liberación de gránulos de perforinas y granzimas que justamente van a, como su nombre mismo indica, van a perforar la célula, van a alisarla. Entonces, y estas células NK son muy importantes porque van a participar en la defensa ante infecciones virales y también en células tumorales. Otras células que también participan aquí vamos a tener los eosinófilos, basófilos y mastocitos. Un adelanto es que los mastocitos y basófilos van a participar, por ejemplo, en la alergia alimentaria, que también la vamos a ver más adelante. Habíamos mencionado el papel o la liberación de citoquinas por parte de los fagocitos, ¿no? Entonces, estas citoquinas van a ser moléculas que van a desempeñar distintas funciones. Acá solamente he puesto algunos ejemplos, porque son muchos más, pero he puesto aquí las más importantes. Por ejemplo, vamos a tener citoquinas inflamatorias, entre ellas el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Por ejemplo, estas citoquinas inflamatorias están asociadas, por ejemplo, al proceso de la fiebre. Están asociadas también al reclutamiento de neutrófilos, como vemos aquí. Vemos aquí en la imagen, vemos microorganismos que pueden ser reconocidos por las células NK o por los macrófagos. Acá vemos que hay una comunicación bidireccional a través del macrófago, estimulando a la natural killer mediante la interleuquina 12 y la natural killer al macrófago mediante el interferón gamma. Entonces, esta estimulación hace que se active el macrófago. Al activarse, este macrófago también va a liberar, por ejemplo, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, que son esas citoquinas inflamatorias. Y estas van a permitir justamente el reclutamiento de neutrófilos y así comenzar el proceso inflamatorio. Una interleuquina importante aquí para el reclutamiento, es decir, para como decirle al macrófago que venga, es justamente la interleuquina 8, encargada principalmente de la quimiotaxis.
que es justamente atraer, atraer justamente más macrófagos, como hacerle un caminito, entre comillas. Otras interleuquinas importantes, por ejemplo, es la interleuquina 4, que va a estar asociado al cambio de clase, es decir, por ejemplo, la célula B va a diferenciarse en plasmocito y esta va a producir inmunoglobulina E y eso es gracias a la interleuquina 4. Algo similar va a suceder con la interleuquina 5. En este caso, la célula B va a producir inmunoglobulina A. También vamos a tener interleuquinas que no solamente van a favorecer la inflamación, que es el reclutamiento de neutrófilos, macrófagos en el punto o en el foco de infección, sino también va a haber interleuquinas antiinflamatorias que van a regular el proceso inflamatorio para que este no se desborde. Y acá vamos a tener, por ejemplo, la interleuquina 10. También va a haber interleuquinas asociadas a procesos infecciosos de tipo viral. Y acá vamos a tener el interferón alfa, interferón beta, interferón gamma. De aquí lo más importante, chicos, acuérdense de estas citoquinas inflamatorias y la quimiotaxis a cargo de la interleuquina 8. Porque, porque es la parte de interleuquinas mencionadas posteriormente generalmente son, digamos, son procesos mucho más, en este caso, detallados y mucho más complejos, que no creo que les pueda venir. Continuando con la inmunidad innata, vamos a tener los receptores de reconocimiento de patrones, o llamados también PRR. Estos receptores van a encontrarse en células, por ejemplo, del sistema inmune. Por ejemplo, puede ser un macrófago, puede ser una célula dendrítica, es decir, células del sistema inmune innato. Entonces, estas células estos receptores pueden encontrarse en distintos lugares de estas células inmunes. Puede ser a nivel extracelular, como vemos aquí, que es un receptor tipo TOL, que son los más comunes, los más estudiados. Pero este receptor tipo TOL también puede estar, por ejemplo, a nivel endosómico, ¿no? Como vemos acá. Es decir, por ejemplo, ha habido una parte residual de un virus y ese virus ha ingresado a través de un endosoma y aquí en el endosoma justamente hay un receptor que justamente va a reconocer ese ácido nucleico. Luego estos receptores también pueden estar en el citosol. Y acá en la imagen vemos otros tipos de receptores, ¿no? Como el tipo NOD, como el tipo RIC, entre otros. De aquí, llévense que dentro de los receptores, el más característico, el más estudiado es el receptor tipo TOL. Entonces, ¿qué hacen estos receptores? Justamente van a reconocer patrones moleculares asociados a patógenos, los denominados PAM. Entonces, ¿quiénes van a conformar esos PAM? Van a ser ácidos nucleicos virales, lipopolisacáridos, flagelinas. Pero recordemos que estos ácidos nucleicos virales o estas moléculas, recordemos que no son específicas. Muchas de estas se encuentran en distintos patógenos. Por eso que la respuesta innata no es específica. Pero gracias a que no es específica, le permite justamente actuar al inicio y responder justamente ante, ante cualquier invasión que podamos tener. Ahora, también se puede reconocer patrones moleculares asociados a daño, los famosos DAM. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de moléculas van a poder reconocerse? Por ejemplo, el ADN mitocondrial. Aquí lo más importante, chicos, es esto, que gracias a los PRR se va a poder reconocer los patrones moleculares asociados a patógenos, los denominados PAM. Y estos van a iniciar justamente la cascada de respuesta inmune. Otras moléculas que van a participar en la inmunidad innata vamos a tener al sistema del complemento, que son proteínas
producidas principalmente, mayoritariamente en el hígado, y se habla que son alrededor de 60. Estas van a tener tres vías de activación: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de la lectina. Cada una de estas involucra una cascada de moléculas, las cuales van a permitir al sistema de complemento combatir a los patógenos que ingresen. ¿Y cuáles van a ser sus funciones del sistema de complemento? La primera es la opsonización y fagocitosis. ¿Qué es la opsonización? Es justamente a través, por ejemplo, de esta molécula C3b, que es parte del complemento, va a pegarse al microorganismo. Muchos C3b van a pegarse al microorganismo, y justamente, C3b va a ser reconocido, por ejemplo, por un macrófago, y este macrófago va a fagocitar. Entonces, esa es una de las funciones. La otra es una función de anafilatoxina. Desde el C5A, C4B al C3A, y estas moléculas van a participar en el proceso inflamatorio, van a participar, por ejemplo, de la liberación de histamina por parte de los mastocitos, y también van a participar en la quimiotaxis, es decir, en el reclutamiento, en atraer a células, en este caso del sistema innato, como pueden ser neutrófilos, macrófagos, células dendríticas. Otro punto importante del sistema de complemento es la lisis celular, y esto lo va a hacer a través del complejo de ataque de membrana. Entonces, una pregunta de examen podría ser: ¿qué complejo se permite la lisis celular, en este caso de las bacterias o de microorganismos? Justamente el complejo de ataque de membrana, también denominado CAM, y lo que hace es justamente crear un poro a nivel de la pared del microorganismo, de la membrana, y justamente al aperturar va a producirse justamente la lisis, en este caso osmótica, de la bacteria. Muy bien, pasamos a algunas preguntas que son preguntas directas para conocer, preguntas que les pueden venir, y espero que puedan responderlas de repente activando su micrófono o escribiendo en el chat. Muy bien, chicos, acá la pregunta 1. ¿Cuál es una de las características de la inmunidad innata? 5 alternativas, chicos. Es específica para antígenos, tiene memoria inmunológica, es la primera línea de defensa, se activa después de varios días, o tiene una respuesta retardada. ¿Cuál sería su respuesta? Muy bien, chicos, hay 3 respuestas. Sí, efectivamente. La característica de la inmunidad innata es que es la primera línea de defensa, recordemos, de minutos a horas. No es específica, no tiene memoria, y la D y la E están asociadas a la inmunidad adaptativa. La pregunta 2, chicos. ¿Qué célula es característica de la inmunidad innata y se encarga de fagocitar patógenos? Tenemos linfocitos T, neutrófilos, célula plasmática, mastocito, linfocito B. ¿Cuál sería su respuesta, chicos? Muy bien, hay una respuesta. ¿Alguien más? Muy bien. Sí, efectivamente, es el neutrófilo. Recordemos que el linfocito T y B van a ser de la inmunidad adaptativa. La célula plasmática eh, deriva del linfocito B, así que también forma parte de la inmunidad innata, y el mastocito, si bien pertenece a la inmunidad innata,
El neutrófilo, recordemos que es la primera célula en reclutarse, en activarse, en llegar al sitio, y por ello es la célula característica. Pregunta 3, chicos. ¿Qué estructura reconoce patrones moleculares asociados a patógenos? Si bien, creo que hay siglas que las vamos a ver más adelante, pero sé que pueden responderlas, chicos. A ver, ¿cuál crees que sea? TCR, BCR, no es el Banco Central de Reserva, PRR, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, IgG. Muy bien, y hay una respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿Y hay una respuesta? Sí, efectivamente. La estructura que va a reconocer los patrones es el PRR, ¿no? Que es... de repente no ha quedado... no lo he explicado de una manera de repente muy clara, que son estos receptores de reconocimiento de patrones que pueden ubicarse a nivel de la membrana, a nivel del citosol o a nivel del endosoma. Y estos van a reconocer los patrones moleculares asociados a patógenos, los famosos PAM. Muy bien, la pregunta 4. ¿Cuál es la función principal de las células NK o Natural Killer? A ver, chicos, ¿cuál consideran que sería la función principal de estas células NK? Su propio nombre incluso les podría ayudar a saber hacia dónde van. Efectivamente, chicos, las células NK van a destruir, muy bien, chicos, excelente, destruir células infectadas o tumorales, ¿no? A través de sus perforinas y grancinas, ¿no? Induciendo la apoptosis de esas células. Muy bien, chicos. Muy bien, ahora vamos a pasar a la inmunidad adquirida y esta se va a dividir en dos, ¿no? La inmunidad mediada por células y la inmunidad humoral. Vamos a comenzar por la inmunidad mediada por células. Esta va a ser o va a estar a cargo de los linfocitos T, tanto CD4 o CD8. Adelanto que los CD4 también van a ser llamados linfocitos T colaboradores o helper, y los CD8 van a ser llamados los linfocitos T citotóxicos. Muy bien, estos linfocitos T nacen en la médula, pero van a madurar en el timo. Asimismo, el receptor de células T, justamente el TCR, que estaba en una de las alternativas anteriores, justamente va a unirse al complejo antígeno MHC. Solamente para, de repente este término recién se está mencionando, pero miren, aquí está, este es el receptor en rojo, el receptor TCR. Y aquí vemos en verde, que sería el complejo mayor de histocompatibilidad en una célula presentadora de antígeno, como puede ser la célula dendrítica. Y aquí en marrón, justamente es el antígeno. Entonces, a eso se refiere que este receptor, el TCR, se va a unir justamente a ese complejo, al complejo antígeno MHC, para que quede más claro. ¿Cómo es que se va a activar? Se va a activar a través de la presentación de antígenos. Justamente esta molécula en marrón, ¿no? Por ejemplo, puede ser una célula dendrítica, pero también puede ser un macrófago. Entonces, para que se active el linfocito TCD4, helper o colaborador, va a requerir que el antígeno sea presentado, pero ¿por quién? Por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. A diferencia del linfocito T citotóxico, o CD8, que va a requerir que el, que el antígeno sea presentado por el MHC, por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1.
Ahora, aquí, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, para asociar muy bien los conceptos, va a ser expresado por todas las células que tengan núcleo y las plaquetas. Entonces aquí en la pregunta, una pregunta de examen podría ser, mm, qué células, por ejemplo, qué células no expresan el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1? Entonces, y dentro de sus claves, si se muestra, por ejemplo, eritrocitos, esa sería la respuesta. ¿Por qué? Porque los eritrocitos no son células nucleadas. Ujú. Luego, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 van a ser expresado solamente por células presentadoras de antígenos, o también denominadas CPA. ¿Y quiénes van a ser esas? Células dendríticas, macrófagos o linfocitos B. Solamente estas tres. Y esa podría ser también pregunta de examen. Entonces, de repente ustedes se preguntan, ya, pero solamente se diferencian así. La célula dendrítica puede también presentar complejo de mayor de histocompatibilidad tipo 1. Sí. ¿Por qué? Porque la definición dice todas las células nucleadas. Y las células dendríticas, macrófagos, también son células nucleadas. Entonces, vean la potencia de las células dendríticas, por ejemplo, ¿no? Que pueden presentar antígenos a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 o tipo 1. Entonces, ahora, pero algo importante aquí, chicos, en lo que son la activación de los linfocitos T, es que no basta que se le presente el antígeno al linfocito, sino que requiere de una señal coestimuladora, que puede ser por ejemplo, hay otra conexión, imagínense que acá hay otra conexión, solamente que acá no está dibujada, otra unión, otra conexión entre la célula dendrítica y el linfocito T. Entonces se requieren dos. Es algo importante tenerlo presente. Ahora, ¿cuál va a ser el efecto? Muy bien, acá lo vamos a ver. Entonces, esta presentación del antígeno a los linfocitos T se va a dar en los órganos linfáticos. Puede ser un ganglio, por ejemplo, donde se va a presentar este antígeno a los linfocitos T. Y una vez que el linfocito T se activa, este linfocito T va, puede ser linfocito T CD4 o CD8. Se van a activar ambos. Esos linfocitos van a migrar, por ejemplo, a tejidos periféricos, eh, dependiendo del foco donde está la infección, que puede ser a nivel gástrico, a nivel del tracto respiratorio, pero lo que va a pasar es que este linfocito TCD4, por ejemplo, una vez que ya está activado, lo que va a producir es una mayor activación de macrófagos, va a estimular a los linfocitos B. ¿Para qué? Para que estos puedan producir posteriormente anticuerpos y pueda activar a otras células. Mientras que los linfocitos T pueden ser los T CD8, van a, van a tener una actividad similar a las natural killers, es decir, va a disar a las células infectadas y también va a activar, al igual que el CD4, nuevamente a más macrófagos. Entonces, esta activación también, aparte de activar los CD4 y CD8 y producir estas funciones, también se producen linfocitos T de memoria. Entonces, para tenerlo en consideración. Entonces, y estos linfocitos T, CD8, también van a actuar similar a las natural killer y no solamente van a incidir solo sobre células infectadas, sino también sobre células tumorales. Sé que estos temas, más que todo en la inmunidad adquirida, pueden ser un poco más elaborados. Igual si tienen alguna duda, algo, pueden comentarlo en el chat, interrumpirme y se vuelve a explicar.
La inmunidad humoral va a estar a cargo de los linfocitos B. Estos, igual que los linfocitos T, van a nacer en la médula, pero van a madurar ahí mismo. Luego esos linfocitos B una vez que maduran en la médula ósea, van a dirigirse, por ejemplo, hacia ganglios linfáticos, donde van a reconocer, por ejemplo, antígenos, en este caso de gérmenes y de microorganismos. Al igual que, que en el linfocito T, acá va a haber un receptor de células B, o también llamado BCR. Este BCR va a... su estructura va a ser una molécula de inmunoglobulina, IgM o IgD, esas dos, más una molécula de señalización. Esa molécula de señalización, acá vemos en la imagen, sería un antígeno de algún patógeno. Y acá vemos dibujado el linfocito B, y acá vemos, por ejemplo, esta molécula de inmunoglobulina, que en este caso se ha dibujado como IgM. Entonces, va a haber dos tipos de activación. La activación dependiente de células T, es decir, va a participar las células T, y la otra va a ser la independiente de células T. Vamos a explicar la imagen, porque con ello considero que se va a comprender mejor. Entonces, acá tengo la célula B, por ejemplo, a nivel folicular de un ganglio linfático. Tenemos acá un antígeno de alguna bacteria, y lo que va a pasar es que al reconocer el antígeno, va en este caso, a ingresar este antígeno dentro del linfocito B. Este antígeno es procesado dentro del linfocito B y va a producir un antígeno. Entonces, el linfocito B va a presentar el antígeno al linfocito T cooperador, que sería el TCD4, y este linfocito TCD4 justamente va a activar hasta el linfocito B para que este pueda diferenciarse, entre comillas, evolucionar al linfocito A, nuevas células denominadas plasmocitos. Y estos plasmocitos son los que van a liberar los anticuerpos, que pueden ser IgG, IgA, IgE, pero también pueden quedar linfocitos B de memoria. Entonces, la activación dependiente de linfocitos T es mucho más potente, mucho más importante, porque va a liberar distintos tipos de anticuerpos y va a producir memoria a través de linfocitos B de memoria. Pero el linfocito B también puede activarse y podríamos llamarlo como un complemento, ¿no? Es decir, no necesito el linfocito T para activarme, también puedo activarme, dice el linfocito, simplemente reconociendo, por ejemplo, antígenos, también de los microbios, de las bacterias. Entonces, sin embargo, al reconocer va a activarse, pero también, va a diferenciarse en plasmocitos, pero solamente va a producir inmunoglobulina M. Y a diferencia de la activación anterior, aquí no hay células de memoria. Entonces, para que quede mucho más claro, las independientes células T es una respuesta mucho más corta a través de inmunoglobulina M, y no va a haber memoria. A diferencia de la dependiente de linfocitos T CD4, que sí, va a haber memoria y va a haber una mayor especificidad. ¿Por qué? Porque estoy generando diferentes tipos de inmunoglobulinas. Ahora, otro concepto asociado a la inmunidad adquirida, vamos a tener a la respuesta primaria y secundaria. Esta respuesta primaria es asociada a la primera exposición. Vamos a ampliar la imagen. Y acá vemos, por ejemplo, este es un antígeno X. Asumamos de alguna bacteria.
o de algún virus, y acá el linfocito B, que es virgen. Virgen no quiere decir inmaduro, sino que no ha sido expuesto a un antígeno todavía. Entonces, el linfocito B va a activarse, como hemos visto. Puede activarse a través de linfocitos T o independiente de estos, y va a diferenciarse en células plasmáticas, y estas van a liberar, por ejemplo, linfocitos, eh, perdón, va a liberar inmunoglobulinas M o G. Aquí la secuencia es que en la exposición o en la respuesta primaria, primero se va a producir la inmunoglobulina M y luego se va a producir la inmunoglobulina G. Aquí vemos que en esta respuesta primaria, acá vamos a tener linfocitos B de memoria. Entonces, esta gráfica lo que está demostrando, y si lo asociamos a la diapositiva anterior, es que la activación del linfocito B, tanto dependiente de linfocitos T o independiente de estos, van a participar de manera conjunta en esta respuesta primaria. Pero lo importante aquí es que primero se produce la inmunoglobulina M y luego la inmunoglobulina G. Entonces, y esto está muy asociado a lo que vimos en la diapositiva anterior. Ahora, con respecto al tiempo, el tiempo es variable. Este es un tiempo promedio en que vamos a tener esta respuesta, que se habla de 1 a 3 semanas. Mucho va a depender, por ejemplo, de la carga bacteriana, ¿no? De cuánto es el volumen en que ha ingresado el patógeno al cuerpo. Pero en promedio es 1 a 3 semanas. Y la respuesta secundaria es nuevamente aparece el antígeno X, o bien este antígeno Y. Aparece nuevamente el antígeno X, es decir, hay una segunda exposición al mismo antígeno. Entonces, acá vemos que la respuesta es mucho mayor, más potente. ¿Por qué? Porque aquí ha actuado los linfocitos B de memoria. Y justamente estos linfocitos B de memoria es que permiten que la segunda respuesta sea mucho más intensa, mucho más potente, ¿no? Y aquí se van a producir, en mayor medida, inmunoglobulina G. También se va a producir inmunoglobulina M, pero va a ser en menor medida o en menor concentración. La duración se menciona que puede ser de 2 a 7 días. Igual es un tiempo promedio, no es algo que le vayan a preguntar, sino para que puedan tener una mejor visión al respecto. Y el antígeno I simplemente acá nos muestra que este antígeno X puede acompañarse puede acompañarse de un antígeno I, y este antígeno I como es nuevo, es la primera exposición, vamos a tener una respuesta primaria, pero para ese antígeno I. Simplemente eso es lo que se quiere transmitir en esta imagen. Ahora, definiendo un poco más o entrando más en detalle las inmunoglobulinas, vamos a tener que son glicoproteínas que van a estar compuestos por dos cadenas pesadas, como vemos acá, y dos cadenas ligeras, como vemos aquí. Esa es su composición estructural. Pero a nivel funcional vamos a tener que va a tener una región variable, que es la sombreada en amarillo, y una región constante, que es la sombreada en aparentemente rosado, ¿no? Entonces, la región variable justamente va a permitir tener al sistema inmune una mayor especificidad, porque esta puede variar, puede acoplarse, puede acondicionarse en función del antígeno, como vemos aquí. Acá tiene una forma, pero si el antígeno tiene otra estructura, las regiones variables pueden justamente alterar, modificarse, justamente para tener una mayor intensidad en su enlace. Ahora,
pasando algunas características de cada tipo de inmunoglobulina. Son preguntas, he resaltado en rojo aquellas que pueden ser temas de pregunta. Por ejemplo, la IgM es la inmunoglobulina más grande con respecto a las demás y es la primera en producirse. Y esto recordando un poco las diapositivas anteriores. La inmunoglobulina G va a ser la que va a atravesar la placenta. Aquí una mnemotecnia es recordar G con la G de gestante. Entonces, si les preguntan cuál es la única inmunoglobulina que atraviesa la placenta, es la inmunoglobulina G. Asimismo, este tipo de inmunoglobulina va a ser es la inmunoglobulina principal o importante que se va a encontrar a nivel sanguíneo. La inmunoglobulina A va a ser principal, pero especialmente a nivel de las mucosas, por ejemplo, del tracto gastrointestinal, respiratorio, y va a estar presente en fluidos corporales, por ejemplo, la saliva, lágrimas, la leche materna, que vamos a ver justamente a continuación. La inmunoglobulina E va a presentarse en concentraciones bajas a nivel sanguíneo, pero va a tener una participación porque se va a unir a basófilos y mastocitos y lo vamos a ver, por ejemplo, en el proceso de la alergia alimentaria. Y la inmunoglobulina D, que va a ser baja en suero y que forma parte de la inmunoglobulina de superficie que hemos visto en los linfocitos, en los BCR, ¿no? En los receptores de linfocitos. Aquí va a estar. Ahora, con respecto a la inmunidad pasiva y calostro, justamente ya hemos visto que la madre, por ejemplo, al recién nacido, lactante, le va a transmitir justamente esta inmunidad pasiva a través justamente de la transferencia de anticuerpos. Ahora, en lo que respecta a la leche materna, esta se diferencia justamente en el tiempo. La leche inicial, que va a estar presente en los primeros 3 a 4 días, va a ser denominada calostro, que acá vemos en la imagen va a tener una coloración mucho más amarillenta. Y vamos a tener, va a estar constituida por proteínas e inmunoglobulinas. Luego también vamos a tener ya la leche, acá hay una bueno, disculpen el error aquí en la escritura, la leche madura justamente va a tener una coloración más característica, ¿no? Acá vemos ya una coloración eh, blanquecina y va a tener distintos componentes. Va a tener proteínas, lactosas, grasas, minerales, vitaminas, pero lo más importante es que va a tener inmunoglobulinas, también como en el calostro, y las que van a resaltar aquí es la inmunoglobulina A, que estaba asociada a mucosas y también a fluidos corporales, y la inmunoglobulina G, que habíamos mencionado que es la que atraviesa la placenta, pero también va a estar aquí presente a nivel de la leche madura. Nuevamente también van a participar o va a componerse, vamos a tener linfocitos y macrófagos, y algo muy interesante que me considero importante que lo puedan tener en consideración, que vamos a tener, que se va a transmitir también bifidobacterias, que son bacterias eh, que van a poblar o van a participar justamente en la colonización y la formación de la microbiota saludable a nivel intestinal del recién nacido y del lactante. Entonces consideramos aquí la importancia justamente de la lactancia materna en general, ¿no? Para transmitir todos estos componentes, nutrientes y también moléculas y células asociadas al sistema inmune. Muy bien, ahora me parece que pasamos a nuevamente rondas de preguntas también directas, rápidas, para que ustedes puedan responder a través del micro o participando en el chat. A ver chicos, ¿qué célula se diferencia en célula plasmática? Tenemos 5 alternativas, linfocitos T, B, macrófago, las NK o los neutrófilos, chicos. ¿Cuál consideran que es la respuesta?
Muy bien, ¿y hay una respuesta? ¿Alguien más, chicos? Muy bien. Como indica en el chat, sí, efectivamente. Lo que es el linfocito B es el que se va a diferenciar en célula plasmática y esta célula es la que va a producir y liberar las inmunoglobulinas o anticuerpos. Pregunta 6. ¿Qué inmunoglobulina se produce primero en una respuesta primaria? Tenemos la IgG tipo 1, la IgA, IgM, IgE o la IgG tipo 2. A ver, chicos, ¿cuál crees que sería la respuesta? Muy bien, acá hay tres respuestas. Muy bien, están muy rápidos, chicos. Sí, efectivamente. La primera que se va a producir en la respuesta primaria es la IgM. Posteriormente se va a producir la IgG. Y también se van a producir linfocitos, ya en general hablando de respuesta primaria, los linfocitos B de memoria, y ya en la respuesta secundaria esta va a ser mucho más potente debido a estos linfocitos B de memoria. Muy bien. Siguiente pregunta, chicos. ¿Qué célula es clave para activar los linfocitos T vírgenes? A. Eritrocitos, plaquetas, células dendríticas, eosinófilo, fibroblastos. ¿Cuál es clave, chicos? Muy bien, hay una respuesta. ¿Alguien más, chicos? Muy bien, efectivamente, sí. Una célula clave para activar los linfocitos T vírgenes es la célula dendrítica. Esta célula dendrítica, recordemos que eh, es la célula, es la célula presentadora de antígeno más potente. Así que con ese concepto, si se llevan, ya va a estar muy bien. El resto no, casi no participan, definitivamente. Pregunta 8, chicos. ¿Cuál es la función principal de los linfocitos T, CD8? Producir anticuerpos, activar el complemento, destruir células infectadas, células NK, fagocitar bacterias. ¿Alguien más, chicos? ¿Hay una respuesta? Muy bien. Hay dos. Efectivamente, chicos. Sí, muy bien. Es destruir células infectadas. Recordemos que tiene una función muy similar, y tenemos el muy similar a las células NK, es decir, va a destruir células infectadas y también tumorales. Entonces, si se llevan eso, muy bien. Recordando esto, antes de que pasemos ya al último acápite, me faltó, hay una mnemotecnia aquí, ¿ya? Por ejemplo, las células TCD4 se llama la regla del 8. Si ustedes multiplican el 4, que está asociado al TCD4, al T-helper, al T-colaborador, y lo multiplican por 2, que es el complejo mayor de compatibilidad tipo 2, me va a dar 8. Mientras que el linfocito TCD8 citotóxico, si multiplico el 8 con el MHC tipo 1, me va a dar 8. Entonces, para que recuerden qué tipo de T se va a asociar al complejo mayor de histocompatibilidad. Solamente para que lo tengan ahí como una nota importante. Muy bien.
Entonces ya pasamos al último subtema, que es la alergia alimentaria. Entonces, la alergia alimentaria, buscando literatura, se menciona que se está teniendo la prevalencia está aumentando. Por ejemplo, se habla que en niños, a nivel ya global, ¿no? Se tiene alrededor del 8%, y en adultos, tampoco no es bajo, estamos hablando del 2 al 5%. Y esta alergia alimentaria principalmente va a estar mediada por la inmunoglobulina E, ¿de acuerdo? También puede ser mediada no necesariamente por esta inmunoglobulina, y también puede ser mixta, ¿ok? El alérgeno va a ser, puede ser, por ejemplo, proteínas, por ejemplo, del polen, de alimentos, de ácaros, que van a inducir esta respuesta alérgica. Entonces, vamos a comentar la mediada por inmunoglobulina E, que es la más importante, que es la que le van a preguntar, ¿no? Esta, cómo es que aparece? Entonces, acá vemos la imagen nos va a ayudar a entender. Entonces, va a haber una primera exposición, un alérgeno, que puede ser parte de un producto alimentario, ¿no? Puede ser parte del polen, de la miel de abeja, de la leche de vaca, de algún alimento en especial. Entonces, mariscos, entre otros. Entonces, uno ingiere, uno ingiere ese alimento, entonces, ese parte, parte de ese alimento va a formar parte o va a convertirse en un alérgeno, en el sentido de que va a inducir, va a estimular que en los mastocitos, por ejemplo, que en los mastocitos puedan en su superficie pegarse inmunoglobulina E. ¿Para qué? Para que y ahí todavía no se activa la cascada, para que en una segunda exposición, es decir, la persona vuelve a consumir mariscos, leche de vaca, entre otras, ese, ese, ese alérgeno va a pegarse, va a hacer conexión con esa inmunoglobulina E, que estaba, por ejemplo, en la superficie de los mastocitos. Y en esa segunda exposición, el mastocito es el que va, por ejemplo, va a liberar mediadores, en este caso, que van a inducir a una inflamación, como pueden ser histaminas, triptasas, y estas van a, por ejemplo, una vez que, por ejemplo, a nivel sanguíneo van a aumentar la permeabilidad de los vasos capilares, por ejemplo, y a, va a haber una extravasación, por ejemplo, de plasma, y va a provocar, por ejemplo, las manifestaciones clínicas, justamente producto de esta liberación de los gránulos de los mastocitos. También van a participar basófilos, pero principalmente son los mastocitos. Entonces, justamente esta liberación a la segunda exposición es que va a dar las manifestaciones clínicas. ¿Y qué manifestaciones clínicas? A nivel digestivo puede haber diarrea, náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos. A nivel respiratorio puede haber disnea, o sea, sensación de falta de aire, sibilancias, puede haber secreción nasal, como es la rinorrea. Lo característico y lo que vemos, lo que caracteriza, por ejemplo, de un ataque alérgico, por ejemplo, son las manifestaciones cutáneas y a nivel de la mucosa, ¿no? Puede haber prurito, es decir, sensación de picazón, puede haber eritema, es decir, enrojecimiento justamente de zonas de la piel, puede haber urticaria, angioedema, que son ya manifestaciones mucho más graves, puede haber lagrimeo también. A nivel cardiovascular puede haber hipotensión,
Justamente, ¿por qué hipotensión? Porque al aumentar la permeabilidad de los vasos, está fluyendo hacia el intersticio plasma. Entonces, hay menos flujo sanguíneo. Entonces, va a provocar una hipotensión y puede haber una taquicardia, en este caso, compensadora o en respuesta a ello. Entonces, esa explicación es la que está aquí. Y estos signos son los que van a constituir lo que denominamos comúnmente como alergia. También hay no mediada por IgE, y aquí va a estar presente o van a participar los linfocitos T. Estos van a liberar citoquinas y van a producir un proceso inflamatorio. Pero lo importante aquí, chicos, es que recuerden la mediada por inmunoglobulina E, que es un tipo de reacción de hipersensibilidad, que es la tipo 1. Hay 4 tipos, pero no creo que les pregunten los otros tipos. Si una pregunta viene qué tipo de hipersensibilidad es la alergia alimentaria, ustedes tienen que responder hipersensibilidad tipo 1. Los otros tipos de hipersensibilidad están relacionados a otros tipos de patologías que no guardan relación con una alergia alimentaria. Por ejemplo, acá les he traído una tabla donde habla de cómo es que relaciona, ¿no?, el alimento, el tipo de alimento y la edad habitual en que se inicia la alergia, ¿no? Por ejemplo, a la clara de huevo, en los lactantes o menores de 1 año, la leche de vaca también, el maní, frutos secos, pescado, mariscos, entre otros. Es muy probable, chicos, que nosotros, o la mayoría de nosotros, se menciona que en la lectura que revisé mencionaba que el 80% tiene una reacción de hipersensibilidad, por ejemplo, a la leche de vaca, que es muy consumida, ¿no?, a nivel global. Entonces, razón por la cual nosotros hemos tenido posiblemente diarreas cuando hemos estado en nuestra etapa de lactante, pero, pero, pero lo que se ha producido es que ya no, si bien ha habido sensibilidad a ese inicio, luego ha habido una tolerancia, que ya es otro concepto de inmunología, pero que explica el motivo de por qué ya no hay esas recidivas, ya no hay esos nuevos casos. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de esta alergia alimentaria? Bueno, recopilando datos del paciente, por ejemplo, si su familia, si sus padres, hermanos, también tienen un componente alérgico. Y la prueba de elección o principal, la que se menciona, es la prueba de punción cutánea o intradérmica llamada prick test, donde se le punza al paciente, por ejemplo, en el antebrazo y se le expone a distintos alérgenos. Y vamos a ver si se evidencia una reacción cutánea, como vemos acá. Es el principal método o uno de los principales métodos diagnósticos. También podemos usar el laboratorio y medir el nivel de inmunoglobulina E a nivel sanguíneo. Y si este está aumentado, también nos hace sospechar mucho de una alergia alimentaria. Otras pruebas que se presentan, pero que no se usan mucho, es la prueba de eliminación. Es decir, yo retiro de la dieta, por ejemplo, maní, sospecho que el maní es el que le está causando, o retiro la leche de vaca, por ejemplo. Retiro eso y veo si es que ya no hay una reacción, por ejemplo, ya no hay diarreas, ya no hay nada, ya no hay vómitos, ya no hay dolor abdominal, por ejemplo. Entonces, pero es mucho más complicado si se dan cuenta porque vamos a tener que ir descartando, ir eliminando alimentos que pueden ser importantes para el lactante. Y la otra prueba es la prueba de provocación, es decir, considero sospecho que puede ser mariscos, entonces le doy justamente ese alimento, ¿no? Y observo si es que hay o no reacción, ¿no? Pero igual la prueba de provocación, por ejemplo, puede inducir un riesgo de que el paciente pueda hacer
algún, algún ataque o alguna complicación, como pueden ser un angioedema, y puede llevarme, por ejemplo, a un shock anafiláctico. Entonces, son consideraciones a tener en cuenta. Pero la que quiero que se lleven, chicos, es lo que está sombreado aquí en negro y, y su otro nombre, ¿no? En inglés, que es prick test, ¿no? Que es la prueba de punción cutánea. Con respecto al tratamiento, bueno, si estamos hablando de una crisis alérgica, por ejemplo, ¿no? Ya se ha formado angioedema, no puede respirar. Entonces, el tratamiento a nivel de urgencias es epinefrina inyectable, justamente que va a reducir justamente el cuadro clínico del paciente. Ahora, un tratamiento también podría ser la identificación y el retiro de los alimentos responsables. Esto, por ejemplo, una vez evaluado mediante la técnica del prick test. Y también se habla de un tratamiento, la inmunoterapia oral y sublingual, que consiste en darle al paciente, por ejemplo, dosis bajas, por ejemplo, eh, de leche de vaca o de cacahuates, ¿no? O de polen, por ejemplo, e ir incrementándolo en el tiempo. ¿Para qué? Para producir una tolerancia a esos alimentos. Entonces también forma parte del tratamiento. Muy bien, chicos, y ya tenemos las preguntas finales y espero contar con su participación, como bien lo han estado haciendo. Tenemos la pregunta 9. ¿Cuál de los siguientes alimentos es una causa frecuente de alergia alimentaria en niños? ¿Cuál consideran, chicos? Arroz, leche, vaca, papa, manzana, lechuga. Si recuerdan la tabla, quizás podrían... Muy bien, ya hay una respuesta. ¿Alguien más, chicos? Muy bien, efectivamente, sí. La leche de vaca es justamente uno de los alimentos más frecuentes o de los que van a causar justamente esta alergia alimentaria en niños, ¿no? Eh, y como les mencioné, posiblemente la mayoría de nosotros hemos tenido una primera reacción justamente a este alimento, pero ya hemos adquirido tolerancia inmunológica. Pregunta 10. ¿Qué célula participa de manera importante en la liberación de histamina durante una reacción alérgica? ¿Eritrocito, neutrófilo, mastocito, linfocito B o plaquetas? ¿Cuál consideran, chicos? Muy bien, ya hay dos respuestas. ¿Alguien más? Sí, efectivamente, chicos. Si bien van a participar aquí en en la reacción alérgica mastocitos y basófilos, la célula más importante son los mastocitos. Eso sí, llévenselo para, eh, llévenselo para su casa, para la vida. Pregunta 11, chicos. ¿Qué órgano suele afectarse con frecuencia en las reacciones alérgicas alimentarias? Tenemos hígado, piel, vaso, riñón, páncreas. A ver, chicos, ¿cuál consideran que sería la respuesta? Un órgano representativo. Había una imagen donde mostrábamos distintos órganos y había uno que incluso puede... Muy bien, y hay dos respuestas. Y sí, efectivamente, chicos. El órgano que se afecta con más frecuencia justamente es la piel. Incluso justamente es el órgano más visible, ¿no? Que nos permite incluso actuar con, actuar para evitar que esto se complique, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Eso no indica que, que otros órganos puedan verse afectados, pero la piel es el que con el, el que con mayor frecuencia se va a mostrar esos signos clínicos, ¿no? En las reacciones alérgicas, como edema, eritema, ¿no? Muy bien, pregunta 12, y es la última. ¿Cuál es el estudio más útil para confirmar una alergia alimentaria mediada por IgE? Hemograma, prueba de función hepática, prueba cutánea de punción o prick test, electromiografía o electrocardiograma. Bueno, hay pruebas que no hemos mencionado, así que ahí
las pueden ir descartando. ¿Cuál consideran que es la respuesta, chicos? Muy bien, hay dos respuestas. Y sí, efectivamente, es la prueba de punción cutánea o también denominada prick test. Efectivamente, chicos. Y con eso finaliza la exposición. Eh, eh, si tiene alguna pregunta o algo, estoy eh, atento a lo que mm, al- a sus comentarios.